Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Les voy a agradecer que escriban su nombre en el chat, por favor, ¿verdad? Los que se van a... Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Ay, no me Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces me escriben el nombre en el chat, por favor. Hoy la tutoría creo que es la más larga del día de hoy, ¿verdad? Entonces esperemos que nos dé el tiempo para poder terminar los temas que tocan hoy. Solo son 2 temas, pero son como tiene varias secciones, entonces esta es la más larga de las tutorías, va a ser la más larga. Ya las otras van a ser más cortas, ¿verdad? Bien. Vamos a esperar que entren. Bueno, ahí en el grupo de WhatsApp les dije, les mandé escaneadas 2 páginas. Estas que importante que las impriman, son 2 paginitas, ¿verdad? Envié las imágenes en el grupo de WhatsApp. Son 2 páginas de tabla de distribución normal estándar, puntuaciones negativas y positivas. Esta la pueden imprimir de las imágenes que les mandé o las páginas 772 y 773 del libro, ¿verdad? Si las quieren imprimir directamente del libro, del libro de Triola, de 10ª edición, que tienen subido en el campus virtual, entonces pueden imprimir esas páginas, ¿verdad? O sea, para hoy no es tan importante que que estuvieran impresas para hoy, sino para las tareas, ¿verdad? Porque tener a mano esta tabla es importantísima para el tema que uno de los temas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito más, dar unos minutos para entre más compañeros. Licenciado, una consulta. Buenas tardes. Bueno, Hoy vamos a tener el examen siempre. no, hoy no hay examen. Ok, gracias. Es cada 2 sesiones, hasta la cuarta va a haber el examen. El próximo examen va a ser de los temas que vimos hoy, que veamos hoy. Entonces, de ahorita les digo de inicio, ¿verdad? Que esta tutoría es la más larga por la cantidad de temas y más bien me quedo corto. Debía haber metido más temas, pero no los voy a incluir hoy, pero aún así. Entonces, creo que esta va a ser la tutoría más larga. Y voy a pedir que con tiempo se conecten, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que son probabilidades y la distribución normal estándar eh, eh, de probabilidad que vamos a utilizar en las tablas. No les digo, recomiendo imprimir, ¿verdad?
ya sea de la imagen que mandé, de esas dos imágenes, o directamente del libro, si lo pueden imprimir, porque es importantísimo. Y voy a, para el tema de hoy, escaneé en unas diapositivas, estas páginas, las tengo ahí, entonces por eso es que va a ser un poco más largo esto, de manera, la idea que se pueda entender, ¿verdad? Entonces, en algunas diapositivas se van a ver estas tablas y cómo se encuentran los valores, ¿verdad? De probabilidad, ya cuando entremos al tema. Vamos a esperar un minuto más para comenzar. Igual, cada 10 minutos nos saca la plataforma, bueno, el Zoom nos saca, entonces a los 6 minutos que se nos saque, entonces se vuelven a conectar con el mismo enlace. El tema de hoy es más para la explicación que va a estar cargada porque meto bastante tablas, fotos de estas tablas, pero ya en ejercicio ya va a ser más rápido, no va a ser tan, por lo menos los temas de hoy, que son los que van a evaluar en el segundo examen. Bien. Bueno, voy a comenzar, ¿verdad? Cualquier duda me pueden interrumpir en el momento, ¿verdad? Que se ve. Mientras estoy dando la tutoría, entonces me pueden interrumpir si no hay claridad, porque quiero que esto quede claro. Siempre recomiendo revisen los ejemplos que subo o videos. Subo los videos del Zoom, ¿verdad? Y otros videos tutoriales, entonces revisen que ahí también subo videos tutoriales para reforzar los temas, entonces que tengan, eh, revisen ahí lo que yo subo, a veces subo ejercicios ya hechos y escaneados, pero otras veces subo videos, ¿verdad? No los del Zoom, ¿verdad? De la sesión, más los otros que complementan la explicación de los temas. Bueno, vamos a comenzar. Les pido que los audios ahorita ya me los silencien, por favor, ¿verdad? Los micrófonos, para que no haya interrupción en el audio. Bueno, tercera tutoría, introducción a la estadística. Tema en sí son probabilidad. Vamos a las probabilidades. Entonces, tema 1 es la probabilidad. Al considerar la probabilidad, tratamos con procedimientos, como tirar un dado. Por ejemplo, un dado que tiene 6 lados, ¿verdad? O sea, cada lado es un número del 1 al 6. Hay una probabilidad que de 1 sobre 6 que caiga uno cualquiera de los lados. Contestar una pregunta de opción múltiple en un examen. Por ejemplo, en los exámenes le doy 4 incisos. Entonces, una probabilidad de un cuarto de que, si son 4 incisos, de un cuarto que sea correcta una respuesta. O ser sometido a una prueba de consumo de drogas que producen resultados. Ya esto más específico. Definiciones. Probabilidad. Un suceso es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento.
Un suceso simple es un resultado o un suceso que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Y el espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los sucesos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Ya con ejemplos esto ya se va a entender más adelante. Ejemplos. En la siguiente presentación usamos F para indicar que se trata de una niña, ¿verdad? F de femenino y una M para indicar que se trata de un varón masculino. Entonces esto es una tabla suponiendo una pareja tengan los nacimientos de sus hijos, para procedimiento, ejemplo de suceso y el espacio muestral compuesto. Por ejemplo, si hay un solo nacimiento, el ejemplo de suceso es que puedan nacer niñas. Ese es un suceso simple. Otro posible es que nazca varón, ¿verdad? Entonces, el espacio muestral compuesto va a estar definido por F, es decir, si sale niña femenina, o M de niño, de masculino varón, ¿verdad? Entonces, el suceso es, en un nacimiento va a nacer o niña o un niño, poniendo que no son gemelos, ¿verdad? Un parto solo normal, ¿verdad? Y el espacio muestral son las posibilidades, ¿verdad? De los tipos de nacimientos que pueden ocurrir, de niña que es femenina o de varón masculino. Entonces se diferencian, ¿verdad? Están separados por una coma. El espacio muestral indica todos los posibles resultados que puede dar en un suceso, ¿verdad? Esa es la diferencia con el suceso simple. Ahora, en el caso de que se den 3 nacimientos, entonces el suceso que se espera es que en 3 nacimientos, es decir, que una pareja tenga 3 hijos, primer nacimiento, el primer parto y 2 más, o sea, se espera que en 3 nacimientos, una probabilidad que salgan 2 niñas y un niño, ¿verdad? Eso es lo cual se mide cuál es la probabilidad que en 3 nacimientos de, de hijos de una pareja nazcan 2 niños y un solo niño. Entonces, perdón, 2 niñas y un solo niño. Entonces aquí están las siglas, ¿verdad? Entonces los sucesos simples sería femenino, femenino, masculino, o sea que en el orden, ¿verdad? El nacimiento, F, primer nacimiento, segundo, tercero, F más F, M, F, es decir, es unas combinaciones de cómo pueden nacer, ¿verdad? Estas son las posibles, ¿verdad? Para que nazcan 2 niñas y un niño. Entonces son sucesos simples que dan como resultado 2 niñas y un niño. Esta es la probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Que se quiere medir. Ahora, el espacio muestral compuesto, entonces ya muestra todos los posibles resultados, ya sea que lo que se espera, 2 niñas o un niño, o nacimientos. Entonces aquí, en el espacio muestral compuesto, aquí ya se incluye todos los posibles nacimientos, ¿verdad? Digamos, aquí son 3 niñas, aquí 2 niñas, un niño, recordando que F es de femenino, ¿verdad? Y M de masculino, de niño, ¿verdad, varón? Todas las posibles combinaciones. Bueno, entonces, con un solo nacimiento, el hecho de que resulte niña es un suceso simple, porque no se puede glosar en eventos más simples. Y con 3 nacimientos, el espacio muestral consiste en los 8 sucesos simples nombrados antes. Entonces, con 3 nacimientos existen exactamente 8 resultados que son sucesos simples. Entonces, aquí en el orden de las letras está las combinaciones, cómo pueden ocurrir esos nacimientos. O sea, aquí son 3 niñas, aquí 2 niñas, un niño, 2 niñas, un niño, pero el niño nace, es el segundo y así, ¿verdad? Entonces, esas son las posibles resultados que pueden dar de 3 nacimientos. A diferencia de cuando solo es un nacimiento, que es más fácil.
se observa acá, pero vamos con ejercicios. Esta es la definición, ya con ejercicios ya se va a ir aclarando. Bueno, existen diferentes formas para definir la probabilidad de un suceso. Por ahora expondremos 3 enfoques. Para iniciar, presentamos una lista de anotaciones básicas. Entonces, presenta aquí la anotación de probabilidad. La P mayúscula, que la tengo aquí en negrita, denota una probabilidad. Entonces, esta es la anotación, P mayúscula. A, B y C mayúscula denotan sucesos específicos. Por ejemplo, A se puede decir que nazca un niño y B puede decir que nazca un niño, se le pone nombre. Y P, un paréntesis seguido y después A, es decir, la combinación de las notaciones anteriores denota la probabilidad de que ocurra el suceso A. Entonces, P, paréntesis A, sería la probabilidad de que ocurra el suceso A. Si la probabilidad fuera, entonces, aquí solo se pone un ejemplo, pero la probabilidad de que ocurra B se escribiría así, ¿verdad? Entonces sería esto mismo, pero para B, ¿verdad? Entonces, y así, para C, P de C, ¿verdad? Entonces, esta es una notación importante. La combinación de la P mayúscula con una letra mayúscula indica la probabilidad que un suceso ocurra, ¿verdad? Esa es la notación. Bien, ahora, regla 1. Aproximación. Entonces, para probabilidad, introduciendo la probabilidad, hay 3 reglas. La regla 1 se conoce como aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. ¿Cómo se define? Que si realice o observe un procedimiento un gran número de veces y cuente las veces que el suceso A ocurre en realidad. Entonces, la probabilidad de A, entonces aquí es una fórmula, va a ser igual el número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el ensayo. Por ejemplo, si alguien lleva la cuenta de cuántos tiros libres hace Lionel Messi, de que le gusta el fútbol, ¿verdad? Fútbol de España. Entonces llevan el conteo de los tiros libres que ejecuta directo al marco que ejecuta Lionel Messi. Entonces le cuentan todos los tiros y la probabilidad que meta gol, ¿verdad? Entonces de todo, hacen un conteo de todo lo que ha tiros libres que es directos que ha hecho al meta y cuántos de esos tiros libres se han vuelto gol. Entonces la probabilidad sería el número de goles entre el número de tiros libres, ¿verdad? No todos los mete, porque hay buenos porteros que le atajan a Messi, ¿verdad? Entonces, esta es la regla 1, ¿verdad? Esto más que todo basado en cuestiones históricas, de datos históricos sobre determinados sucesos, ¿verdad? Y probabilidad de que ocurra, por ejemplo, yo estoy hablando de goles, ¿verdad? De tiros libres que lo vuelve gol en el Messi, pero pueden ser otros sucesos, ¿no? Pero solo para introducir. Esta es la regla 1, ¿verdad? Más que todo de sucesos procedimientos que ocurren varias veces y la probabilidad de que suceda algo en base a ese procedimiento. Regla 2. Este es el método clásico de la probabilidad. Entonces esto requiere resultados igualmente probables. Entonces suponga que un procedimiento dado tiene n sucesos simples, distintos, y que cada uno de esos sucesos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Entonces, la probabilidad que ocurra A va a ser igual el número de veces que puede ocurrir A entre el número de sucesos simples diferentes. O sea que si ustedes observan es casi lo mismo que esto. Solo que el anterior es para cuestiones que han ocurrido y esta para situaciones que pueden ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, los casos para esta regla 2 es como tirar una moneda. Cae
escudo o cae número, ¿verdad? Una moneda de 50 centavos, tirarla, cae escudo o cae número. Entonces, en una moneda la probabilidad sería, el número de veces que puede ocurrir es una, cae escudo solo sería uno, pero el número de sucesos simples pueden ocurrir dos, ¿verdad? Entonces ahí sería la probabilidad que al tirar una moneda caiga escudo sería de 1/2, ¿verdad? Eso es un caso de la regla 2. También los dados, la probabilidad, un dado tiene 6 caras, de que salga el número 1 sería 1/6. ¿Por qué? Un sexto o 1/6, porque el dado al tirarse tiene 6 caras y al tirarse solo va a caer una de las caras, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que cualquiera de las caras o caigan hacia arriba, entonces va a ser de 1/6. Esto más que todo, esta es la regla 2, ¿verdad? Esto es más que todo teoría, ya en ejercicios no vamos a ver, va a ver ya con casos específicos, pero este es para la parte teórica. Y la regla 3 es las probabilidades subjetivas, es decir, la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad del suceso A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ejemplos. Inciso A. Por ejemplo, el método de las frecuencias relativas es cuando se trata de determinar, que ponen la probabilidad de que tachuela caiga con la punta hacia arriba. Entonces debemos repetir muchas veces el procedimiento de lanzar la tachuela y después calcular el cociente del número de veces que la tachuela cae con la punta hacia arriba entre el número de lanzamiento. Entonces, para tirar la tachuela, esto hay que hacer pruebas. A veces va a caer la punta hacia arriba, otras veces no. Entonces se hacen esos conteos, cuántas veces cae hacia arriba y cuántas cae hacia abajo. Entonces, la probabilidad se determina en base, se cuentan del total cuántas cayó la punta hacia arriba y se divide entre el total de veces que se tiró la tachuela. El total, ¿verdad? Incluido cae hacia arriba o cae hacia abajo. Entonces aquí se muestra la figura. Ahora, inciso B, el método clásico, regla 2. Esto cuando se trata de determinar la probabilidad que caiga 2 con un dado, ¿verdad? Balanceado. Cada una de las 6 caras tiene la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, la probabilidad acá sería 1/2. B 1/6, perdón, para un dado, 1/6. Este es el método clásico. El dado es un ejemplo para la regla 2, ¿verdad? Porque tiene la probabilidad que uno de los lados o uno de los números del 1 al 6 caiga al tirar el dado va a ser de 1/6. Y probabilidad subjetiva, regla 3. Por ejemplo, cuando se trata de estimar la probabilidad de que mañana llueva. Los meteorólogos usan su conocimiento experto de las condiciones del tiempo para desarrollar un estimado de la probabilidad. Es decir, esto ya son otros criterios, ¿verdad? Ya científicos que se deben utilizar. No se puede decir que mañana la probabilidad que llueva o no mañana va a ser de 1/2, ¿no? Ya eso es bien subjetivo. Entonces necesitan conocimientos de expertos. Aquí ya vamos entrando ya con valores, ¿verdad? Ley de números grandes. Esto se relaciona con la regla 1. Conforme un procedimiento se repite una y otra vez, la probabilidad de frecuencias relativas a partir de la regla 1 de un suceso tiende a aproximarse a la probabilidad real. Ejemplo 1, anotación de un tiro libre. Esto es un ejemplo de allá de básquetbol. Dice, calcule la probabilidad que tiene el jugador de básquetbol de la NBA, Reggie Miller, de anotar un tiro libre después de recibir una falta. Entonces, cierto, es decir, que anote en la canasta, tire en un tiro libre, anote y entre, ¿verdad? Se marque. Cierto momento de su carrera, dice, anotó 5.915 tiros libres
entre 6.679 intentos, de acuerdo con datos de la NBA. Es decir, se llevó un registro, por ser un buen jugador, se le llevaba un registro estadístico de esos los tiros libres que le marcaban y los que metía, ¿verdad? En la canasta. Solución: el espacio muestral consiste en dos sucesos simples. Miller anota el tiro libre o no lo hace. Puesto que el espacio muestral consiste en sucesos que no tienen la misma probabilidad, no podemos utilizar el método clásico regla 2, que es la que se ocupa para dados, sino el método de la frecuencia relativa. Regla 1, con sus resultados anteriores obtenemos lo siguiente. La probabilidad, aquí pone toda la palabra, entre paréntesis, probabilidad de que Miller anote un tiro libre va a ser igual 5.975. Aquí entre 6.679. No, aquí tengo que corregir, ¿verdad? Aquí 5.915 entre 6.679. Aquí de una vez. 5.915 entre 6.679, es decir, la probabilidad que anote, los que anotó fueron aquí, dice el enunciado, 5.915. Y los tiros libres que tiró fueron 6.679. Entonces se hace esta división y nos va a dar redondeado a 3 cifras decimales. Aquí se recomienda 3 cifras decimales en probabilidad. Va a dar 0.886. O sea, que equivale al 88.6% de las veces que lanza un tiro libre lo anota. Es decir, la probabilidad se puede dejar así en decimal con 3 cifras decimales. Que esto equivale al 88.6% si multiplicamos esto por 100. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando pasar de decimal a porcentaje que vimos en la primera tutoría? ¿Verdad? Entonces, pero se puede dejar así. Esto indica que esto equivale al 88.6% si se multiplicara por 100. Pero se puede dejar así. Es decir, que la probabilidad que anote un tiro libre es bastante alta. ¿Verdad? Ejemplo 2. Ahora, genotipo como parte de un estudio sobre los genotipos. Entonces, esto es una cuestión de ADN, ¿verdad? Genotipos, biología. Entonces se dice que en un estudio sobre los genotipos hay 4 tipos de genotipos que están diferenciados por las siglas 2A mayúscula, 2A, pero la primera mayúscula, la segunda minúscula, 2A, pero la primera minúscula y segunda mayúscula y las últimas 2A de minúscula seguida. ¿Verdad? O sea, esto es como que aquí tuviéramos X, Y, Z y W, ¿verdad? Esto no, o sea, estas dobles letras equivalen a una sola notación, ¿verdad? Entonces no dice, anote cada genotipo individual en una ficha. Luego mezcle las 4 fichas y elija una al azar. Como es probabilidad, en estos ejercicios se va a hablar bastante, ¿verdad? Dice, elija una al azar. ¿Cuál es la probabilidad que le elegir? Una cantidad de esto al azar. Entonces esto se va a repetir, ¿verdad? Esto de hablar al azar, porque eso es probabilidad, se trata de eso. Entonces nos pide qué probabilidad tiene de elegir el genotipo A, A mayúscula, A minúscula, es decir, el segundo. Como son 4 tipos de genotipo, este es para la regla 2, ¿verdad? Puesto que el espacio muestral es este, ¿verdad?
los 4 tipos de genotipo con las letras. En este caso se incluye resultados igualmente posibles. Entonces empleamos el método clásico regla 2 para obtener la probabilidad de que ocurra el genotipo A mayúscula, A minúscula, va a ser igual 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque de ese genotipo, se busca la probabilidad de que salga, pero del total posibles que pueden ocurrir son 4, ¿verdad? Entonces la probabilidad va a ser 1 sobre 4, es decir, un cuarto. Entonces, ¿qué es el que se usa para los dados? Para el dado sería un sexto, y para tirar una moneda que caiga escudo o número sería un medio. Entonces, esos son casos de la regla 2. Ejemplo 3. Choque de meteoritos. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que su automóvil sea impactado por un meteorito en este año? ¿Verdad? O sea, la probabilidad de que caiga un meteorito a un carro que alguien maneja, en ausencia de datos históricos de meteoritos que chocan contra automóviles, no podemos usar el método de frecuencias relativas de la regla 1. Hay 2 posibles resultados, chocar o no chocar, ¿verdad? Pero no son igualmente probables, por lo que no podemos usar el método clásico de la regla 2. Es decir, que caiga un meteorito en el carro mañana, no. Puede ocurrir o no puede ocurrir, pero no es como de tirar un dado, ¿verdad? O sea, eso escapa a nuestra comprensión, ¿verdad? Eso ya es con cosmólogos, como que murió Stephen Hawking, creo que murió el año pasado, ¿no? Entonces ya son cuestiones bien extraordinarias, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esto nos deja con la regla 3, ¿no? Por medio de la cual hacemos un estimado subjetivo. En este caso, todos sabemos que la probabilidad en cuestión es muy, muy pequeña. Entonces, estimemos que sea, digamos, 0. Entonces aquí toda esta cantidad de ceros, una cantidad súper pequeña, ¿verdad? Con uno después de una gran cantidad de ceros, equivalente a 1 en 1 billón. Entonces, este estimado subjetivo basado en nuestro conocimiento general puede encontrarse en el campo general de la probabilidad real, ¿verdad? Pero ya con estudios de expertos. Eso no, solo es para que se observe, ¿verdad? La regla 3, ¿verdad? Es la probabilidad subjetiva, ¿verdad? La probabilidad subjetiva, regla 3. Entonces, este ejemplo de la regla 1 en base a cuestiones, ocurrencias que se registran, ¿verdad? La regla 2, en este ejemplo de 4 posibles genotipos, en un fichero, entonces se saca uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de 1 sobre 4? Es decir, lo que quiere es que salga entre el total de posibilidades, ¿verdad? Los 4 genotipos. También está el caso de los dados, que sería 1 sobre 6, porque son 6 caras, ¿verdad? O de la moneda, escudo o número. Y la probabilidad subjetiva, ya con cuestiones de expertos, como los que predicen el clima, ¿verdad? Entonces no se puede decir que es la probabilidad de 1 o 2 que va a llover mañana, sino que ya son cuestiones que ya se escapan. No es como tirar un dado, ya son cuestiones bien. Entonces no se puede dar un valor así, ¿verdad? Como tirar un dado o una moneda. Bien. Ejemplo 4. Clonación de seres humanos. Se seleccionan adultos al azar para una encuesta Gallup. Se le pregunta si consideran que la clonación de seres humanos debe permitirse o no. Entre los adultos elegidos al azar y encuestados, 91 dijeron que se debe permitir la clonación de seres humanos, 901 que no se debe permitir y 20 se abstuvieron de opinar. Con base a estos resultados, estime la probabilidad de que una persona elegida al azar considere que se debe permitir la clonación de seres humanos. Entonces aquí
un problema de este tipo, lo que deben hacer es sacar la suma total. Digamos, aquí se pone 91, que es los que opinan se debe permitir la clonación. 901, los que dicen que no se debe permitir, y 20 que no opinan, se abstienen, no tienen opinión. Entonces, un ejercicio de este tipo, lo que hacemos es que sacamos el total, ¿verdad? Al sumar estos valores nos va a dar 1012. 1012 da un total. Entonces se utiliza regla 1 de la siguiente manera. Entonces se escribe probabilidad que se debe permitir clonación va a ser igual 91, que son los que contestaron que se debe permitir, entre el total de todas las diferentes respuestas. Aquí fueron 3 tipos de respuestas en la suma total, entre el total. Entonces esto va a ser igual a 0.0899. Si ustedes dividen 91 entre 1012, va a dar 0.0899. Y si lo multiplican por 100, esto equivale al 8.99% de encuestados. Es decir, que la probabilidad de que una persona elegida al azar considere que se debe permitir la clonación solo va a ser de 8.99% de los encuestados. Es decir, casi menos de la décima parte. Ejemplo 5. Género de los hijos. Género de los hijos. Si algo no está claro, algún ejemplo me lo dicen, ¿verdad? No pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Ejemplo 5. Género de los hijos, dice. Determine la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 hijos de una pareja sean varones. Suponga que es igualmente probable dar a luz a un niño que a una niña, y que el género de cualquier hijo no influye en el género del otro. Entonces, para este tipo de problemas hay que sacar todas las formas en que pueden ocurrir los nacimientos. Entonces aquí se indican. Entonces aquí todas las combinaciones, es decir, primer nacimiento, segundo nacimiento, tercero. Entonces las que se quieren, la probabilidad, el suceso que se quiere sacar la probabilidad, y de los otros que no ocurre con todas las posibilidades. Nos vamos a quedar acá porque ya nos saca. Vuelvan a entrar a la 1:46. Vuelven a entrar al